Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrevista a través de El Desconcierto. Mi nombre es Sebastián Reyes y me encuentro con la última de las candidatas que nos faltaba del Frente Amplio para la gobernación de la región metropolitana. En esta oportunidad estoy con la cientista política Karina Oliva. Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por la invitación. Espero que todos estén bien también. Muchas gracias a ti por asistir. Bueno, de esta manera virtual en la que nos podemos reunir ahora, hoy en día. Primero, como politóloga, como cientista política, quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir del momento que estamos atravesando políticamente como país? ¿Hacia dónde y qué es lo que pasaba con la política anterior al estallido social y al plebiscito y hacia dónde está evolucionando la política en Chile? A ver, creo que el país estaba pasando por un momento previo al 18 de octubre en que había un malestar profundo, que eso era de público conocimiento, hacia quienes lideraban las instituciones públicas. Yo no sé si es a las instituciones en sí, o sea, que al final termina afectando, por ejemplo, la apreciación de las el Poder Judicial, incluso las policías. Sin embargo, creo que este mayor malestar está dado hacia un sector de la clase política o de la dirigencia política, sobre todo la dirigencia que estaba desde los 90 y que incluso muchos de ellos son dirigentes políticos de los años 60 y de los 70. O sea, hemos cargado con una generación política que partió en los años 60 y que siguen hoy día estando a la cabeza de las organizaciones partidarias tradicionales. Y desde el retorno a la democracia hay un cambio, yo creo, porque sobre todo en los 90 estaba muy marcada la dicotomía como dictadura, democracia, todo se sostenía bajo esas dos dicotomías. Sin embargo, ya después del 2006 en adelante, el 2011, incluso parte del 2001, que fue la movilización, el mochilazo histórico, del que soy generación, puedo decirlo, no soy del 2011, eh, ya empieza a cambiar esa dicotomía, ya no basta con decir que esto, o el silencio, o la falta de conducción política, o la falta de avanzar hacia ese proceso democrático de transformación, se sostenían bajo la lógica que están los militares, que está Pinochet todavía es parte del ejército, o que Pinochet es un senador designado, etcétera, sino que ahí hay otros elementos, sino que empieza a pedirse una democratización del espacio público, de todo un mundo que estaba completamente alejado del espacio político. Además, considerar que la transición marcó mucho en el sentido que se le envió a la ciudadanía para la casa. Y se le dijo, bueno, nosotros los dirigentes en los 60 y los 70, que estuvimos en distintas partes del mundo y entendemos mucho más de la política que ustedes ciudadanos, nos hacemos cargo de este país y ustedes dedíquense a trabajar, a endeudarse y a comprarse una casa y a estudiar y endeudarse por estudiar. Entonces, ahí sí yo creo que se acumula ese malestar. Y del 18 de octubre en adelante, y más bien yo creo que un poquito antes, esa semana completa fue una semana en que se fue acumulando ese sentido común del malestar. Ya no era la clase política la que tenía la razón, o las dirigencias históricas de la política las que tenían razón, y esta élite política la que tenía razón, sino más bien, además una élite muy privilegiada en muchos sentidos, privilegiada en términos políticos, privilegiada en términos sociales, socioeconómicos, culturales. Sin embargo, este malestar durante esa semana, que fue completa, la ciudadanía empezó a empatizar con este mundo estudiantil movilizado por una causa muy justa, la exigencia a retroceder con el alza del transporte público, pero que durante todo el año el movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento secundario, había estado muy maltratado por carabineros, o sea, el abuso de poder en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, en el Liceo 1 de Niña, también de los colegios que están más periféricos de Santiago, incluso fuera de la región metropolitana. Eh, entonces ahí se genera un componente de empatía social. Y esta empatía unifica a una ciudadanía y entra, yo lo denomino así como una fase destituyente. Aquí todo lo que era, quien quisiera decir, mira, este movimiento tiene que ir para allá, este movimiento tiene que hacer esto, mira, nosotros los intelectuales y los políticos que sabemos todo, la respuesta es esta,
cuando en definitiva durante 30 años no hubo respuesta a nada, sino que la única respuesta que era no, es que no pudimos hacer nada porque saben que hubo una dictadura y hubo una transición democrática. Cuando además el objetivo de la transición democrática o el plebiscito para salir de la dictadura en Chile era un plebiscito para lograr nuevas cosas posibles, no caer en las mismas limitaciones que la misma dictadura te imponía, y al final el remedio era más peligroso que la enfermedad porque siempre nos estuvo muy limitados y limitadas. Entonces ahí se genera esa empatía y estalla todo, y se genera esta fase destituyente en que incluso el Frente Amplio estuvo muy interpelado, y a mí me parece muy bien eso. Esa fase destituyente también se le interpeló al Frente Amplio en un sentido de o estás por un proceso radicalmente transformador, o bien te vas a quedar en administrar en la medida de lo posible, que es parte de la crítica que nosotros como Frente Amplio tenemos. Y ahí se ha dado un devenir de cosas y de situaciones en que creo que el Frente Amplio ha acertado muchas cosas muy bien, y en otras evidentemente también no ha acertado. Creo que todavía hay una discusión entre las dirigencias del Frente Amplio, por decirlo así, en cuál es el camino y dónde pones como más ahínco en el trabajo de un proceso distinto que vive el país, y un proceso que además que el Frente Amplio quería impulsar, o sea, que quería ser parte de catalizar, que es un proceso más de transformación. O sea, el Frente Amplio no era a venir un proceso de una lógica convencional de la medida de lo posible, de la política del consenso, sino más bien una política democrática de la disputa. En ese sentido, es interesante lo que hablas de que el Frente Amplio también fue cuestionado, también fue subido, digamos, a la palestra, porque en cierta forma hablamos de las élites, pero por ejemplo tú y yo también somos una élite, somos privilegiados por haber podido estudiar, por haber podido sacar una carrera, por distintas cosas. Entonces se conforma, digamos, esta élite buena y élite mala, digamos, por la que la gente tiene que ir como rigiendo. Ese es como Me la gusta duda que me mucho esa surge de pregunta. lo que estábamos hablando. A ver, yo no creo en las personas ni las cosas ni las buenas ni las malas. Yo creo que es como, no creo ni en el infierno ni en el cielo. No Claro, me porque refiero no a tenga que esta... aspiraciones. Sin embargo, creo que hay que conocer, y esto yo lo dije cuando fui vocera del Frente Amplio, que me tocó ser vocera con Sebastián de Polo. Siempre nos toca estar como en estos momentos así como de estar como en los mismos lugares. Sin embargo, creo que en eso yo una vez lo dije, y al Frente Amplio no le gustó de reconocerlo, que yo dije al Frente Amplio le falta la idea de pueblo, no de vanguardia, de una élite de vanguardia. Y creo que eso es muy importante reconocerlo, porque uno cuando reconoce sus debilidades, las trabaja para superarlas, no hace denegaciones y no, somos súper bien, todo perfecto. Porque evidentemente el Frente Amplio, en su dirigencia, ojo, hay mucha élite política, porque viene de un proceso de dirigencias que eran parte del movimiento estudiantil, porque algunos, sin ser, yo no estudié en una universidad tradicional, yo estudié en la Gloriosa Academia Humanismo Cristiano, eh, ahí es distinto también, pero sin embargo, y haber sido dirigente del Frente Amplio, haber sido presidente de un partido, evidentemente yo estoy en unas condiciones mucho más favorables de lo que la gente tiene hoy día. El problema es que no nos podemos quedar que esos son privilegios. Ese es el problema que tenemos en Chile. Que cosas tan elementales como el poder acceder a construir una política democrática es un privilegio. O sea, dedicarte hoy día a hacer política es un privilegio porque tienes que tener ciertas condiciones no solo materiales, sino que también de tu entorno, de tus redes. O sea, yo no vengo de una familia con plata, sino yo tengo redes de apoyo. O sea, mi mamá me ayuda para cuidar a mi hija, mi papá también me ayuda para eso, mi mamá me ayuda cuando necesito incluso salir y dedicarle tiempo, incluso me han ayudado económicamente muchas veces. No es que yo tenga además no tengo cuenta corriente, no Tampoco. uso, no tengo ninguna cuenta corriente con muchos ceros, en realidad tengo cero, más cero a la izquierda que hacia las derechas. Eh, entonces ahí uno se va dando cuenta que el Frente Amplio viene entendiéndose como que tiene que, muy mesiánico. Yo creo que eso había un momento en que ocurre. Yo creo que el 18 de octubre vuelve a remecer el Frente Amplio y lo trata de llevar a que no pierdas brújula. Entonces yo creo que uno incluso independiente de sus orígenes, uno empieza a transitar en un lugar donde te empiezas a
vincular más que con el espacio popular, con el espacio terrenal, cotidiano de la vida de las personas, te empieza a trabajar y te empieza a relacionar con el mundo que está en el Parlamento, con el mundo que puede estar ligado al gobierno, con el mundo que está ligado a quienes toman decisiones. Claro. No a la gente que no toma las decisiones. Y eso evidentemente te puede llevar a transformar en una élite. Sin embargo, la concertación más bien se transformó en un nicho político, y me refiero a la dirigencia, no a las militancias de la concertación, en nichos políticos de defender privilegios porque tener privilegios es súper cómodo. Y tener condiciones de vida mucho más amables, donde puedas viajar al extranjero para estudiar, para divertirte, pero al mismo tiempo tener acceso a la cultura de una manera distinta, eso se te vuelve una parte de tu vida, tú no te imaginas vivir sin eso. Y esos sectores de la dirigencia concertacionista lo que hace es decir, bueno, lo tengo y me acostumbré a vivir con este antagonista que lo necesito, y esa es la derecha, entonces, bueno, vivamos esto y mantengamos esta dicotomía y esta disputa política porque ha funcionado bastante bien a todos. Sí, yo creo que ahí el Frente Amplio llega a golpear un poco eso, pero uno tiene que siempre estar con la mirada, con los pies en el lugar que te diga, no, pues no te puedes transformar en un sector en que más bien se construye privilegios para sí mismo en vez de constituir derechos de mayorías. Y yo creo que ese es el rol del Frente Amplio, más que evaluarse como una élite. Y el problema es que en Chile, cuando tú tienes un poco más, vas a ser de una élite porque lo que es algo elemental, como el derecho a educarnos o a tener una salud digna, es un privilegio, el tener una casa propia. Y bueno, yo eso todavía no lo he logrado todavía. Porque tiene que ver mucho de cómo incluso la decisión política que uno tiene. O sea, por ejemplo, en mi familia me preguntaban durante la pandemia si yo me había inscrito para tener el IFE. Dije, evidentemente no, porque yo tengo cierta garantía socioeconómica que puedo resolver. Sin embargo, incluso por más allá de no estar bancarizada, porque eso hace unos años lo decidí no estar, pero hay otras familias que sí lo necesitan, y no puedo ser yo alguien que está vinculada permanentemente con el espacio estatal, público estatal, estar teniendo ese beneficio, sino que hay tantos más y tantas más que no han podido acceder, que en realidad uno no puede cometer esos errores. Eso sería un error. En ese sentido, y en empoderar a la gente, en hacer más partícipe a la gente de la política, de las decisiones que se toman en el país, ¿cuál es la importancia de este nuevo cargo que surge de gobernador o gobernadora regional? Y cuál es el desafío que enfrenta al ser paralelo a un proceso constituyente en el que todo podría cambiar en 2 años, por ejemplo? Sí, yo creo que, a ver, el cargo de la gobernación regional que hoy día sea electo, yo creo que tiene una relevancia democrática muy grande, porque a diferencia de las intendencias, el intendente le da cuenta al presidente de la República, y si el presidente de la República cree que lo está haciendo estupendo, aunque lo esté haciendo horrible, y aunque tenga a los carabineros desatados, violando derechos humanos, y la gente diga, oye, no se sostiene más el intendente que administra también parte de la decisión, porque además dependen del Ministerio de Interior, tienen la relación directa con Carabinero, y durante el estado de emergencia las tiene con el Ejército, con el Estado Mayor, uno, bueno, y dice, ¿de qué sentido tiene un rol político público de administrar, y que más bien solo le importe darle en el gusto de ser un yes man del presidente, cuando lo que se requiere en este tipo de instituciones ser una institución de actoría política que le den cuenta a la ciudadanía. O sea, tener una accountability que esté ligada a la gestión política, a la gestión administrativa, pero también a la demanda de la ciudadanía. La gobernación no puede ser pensada estructuralmente solo como una cajita, mira, tú te puedes mover solo por este perímetro. Más bien tiene que ser un espacio de disputa política, de ir democratizando cada instancia que tiene institucional cada una de las regiones. Y en este caso la región metropolitana además tiene un desafío súper importante. Sería el cargo electo con mayor votación por debajo prácticamente del presidente de la República. O sea, tiene una connotación y un peso político, democrático,
además responsabilidad y no estar mirando al presidente si le gusta o no, como Yes Man, sino que tiene que estar mirando a la ciudadanía dando cuenta pública. Claro. Es un mega municipio que tiene que tener la voluntad de cambiar cosas, de transformar, no de administrar, porque todavía está muy acotado. Tenemos una ciudad, una región, en definitiva, que está profundamente segregada, excluida, tiene un nivel de exclusión, pero que es aberrante, y tiene además un proceso tiene un momento, o sea, tiene una construcción desigual aún mayor. O sea, tú te vas dando cuenta que vivir en Santiago, en la región metropolitana, en las comunas de la provincia de Santiago, no es lo mismo que vivir en una comuna de la provincia de Chacabuco, de Talagante, en la provincia del Maipo Cordillera. O sea, y si nos metemos después exclusivamente en la provincia de Santiago y analizamos la situación, no es lo mismo vivir en Vitacura que en La Granja, no es lo mismo vivir en Vitacura que en Cerro Navia. Cerro Navia, su presupuesto municipal depende del 80% del fondo municipal. Las Condes tienen un presupuesto más grande que la región. Entonces ahí uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué los adultos y los adultos mayores en las comunas de Puente Alto, en La Granja y en la mayoría de la región metropolitana, sus CESFAM solo pueden atender hasta las 3 de la tarde? Y hay comunas en que los CESFAM tienen espacio hasta las 3 de la mañana para tener urgencias permanentes, para atención, y tienen horarios más amplios. ¿Por qué? Bueno, porque el municipio tiene más plata que la región, y eso es una fórmula, es una forma de segregación, o sea, una forma de discriminación. ¿Por qué? Algunos ciudadanos tienen más derechos. Por ejemplo, Providencia tiene 18 centros hospitalarios de alta complejidad. 18. Hay comunas que no tienen ninguno. Tienen hospitales de mediana complejidad o de baja complejidad. El Sotero del Río, esto me lo comentó un amigo que es médico, atiende, como es el hospital de la zona sur de mayor complejidad, o sea, el hospital de alta complejidad que hay en la zona sur del Servicio de Salud Metropolitano Sur, atiende gente de la Florida, de La Pintana, de Puente Alto, que es la comuna más poblada de Chile, de San José de Pirque, La Granja, porque todo lo que no pueden atender los pequeños hospitales que están en esta comuna, incluso en San Ramón, que está el Hospital Padre Hurtado, o el Luis Tisné, o el Hospital de la Florida, todo eso, lo que es alta complejidad, se tienen que ir a Sotero del Río. Y es un hospital pequeño. Yo nací en el Sotero del Río. Era un hospital bastante pequeñito. Es pequeñito en términos, o sea, tiene una superficie grande, pero la construcción hospitalaria de Sotero del Río es muy pequeña, pero además tiene muy buenos médicos y médicas. O sea, uno de los mejores centros de alta complejidad pública respecto a cardiología y neurología las tiene en Sotero del Río. ¿Por qué en vez de levantar tanta clínica privada en Providencia, en Las Condes, Vitacura, no hacemos un megacentro o mayores centros de alta complejidad médica? Y imagínate que si ya vivimos esa desigualdad metropolitana, imagínate cómo lo viven en otras regiones, que el único hospital de alta complejidad de la zona macrozona norte está en Antofagasta y atiende desde Arica, y son 12 horas desde Arica a Antofagasta. O sea, la región metropolitana es el reflejo de toda esa segregación y desigualdad que vive el país, porque estamos súper acumulados en términos poblacionales, somos prácticamente 9 millones, la mitad de la población de todo el país. Ahí en ese sentido, el cargo ayudaría también a descentralizar un poco el poder que tiene la región, que las otras regiones pudieran ser más autónomas, tuvieran también preocupaciones como esa, por ejemplo, del centro de alta complejidad de Antofagasta. ¿Qué pasa con Arica? ¿Qué pasa con Iquique? ¿Qué pasa con todas las otras ciudades que hay por ahí? En ese sentido, vamos un poco al lineamiento, a tu programa, porque en el lanzamiento de tu campaña se habla de una ciudad feminista, eso se leyó por ahí. Entonces, ¿cómo se hace una ciudad feminista en la práctica? Sí, a ver, nosotros hemos dicho que queremos primero ser la primera gobernación feminista de Chile, y esperamos que también Valparaíso lo tenga con la Natalia Campuzano. Esta región o esta idea de la ciudad feminista tiene que ver con que el feminismo hoy día es la única respuesta de transformación y de cambio democrático que se ha levantado en el último periodo. Creo que incluso las izquierdas o las centros izquierdas y los progresismos en sí no bastan si no tienen una perspectiva de género.
en términos de la democratización incluso de sus propias instituciones. Lo vimos tristemente como fue la conformación de las listas de unidad constituyente, en donde prácticamente el 5% de sus candidaturas, un poquito más, son mujeres. Tienen regiones completas en que no hay mujeres candidatas. Y eso es muy grave. Puede ser un dato que para algunos todavía sea menor, pero eso es muy grave. Eso es parte de la discriminación, de la segregación y de la exclusión de las personas a los espacios institucionales. Entonces también nos damos cuenta que la centroizquierda, en el progresismo también hay mucho de no entender que la profundización democrática se tiene que hacer desde una perspectiva de género. Entonces, cuando nosotros decimos una ciudad feminista, ¿por qué? Porque una ciudad feminista tiene que ser pensada con dignidad para todas, todos y todes, en cuanto a, por ejemplo, a que el derecho a manifestarnos por derechos sociales, por derechos a la vida, por derechos a vivir de una manera digna, tener el derecho a la ciudad, no sea el argumento para decir hay desorden público, mutilemos a las personas, para que se diga, no, si es que se tiró por el río, y una menor de edad se lanzó por el río, se cayó y no me di cuenta, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la dignidad, pero también la dignidad en cómo vivimos. O sea, hay comunas, se dice que, por ejemplo, la comuna de San Ramón es la que más desechos domiciliarios tiene, incluso respecto que Vitacura, Las Condes. Sin embargo, la comuna de San Ramón es una de las comunas que tiene mayor tasa de hacinamiento. Entonces, en una vivienda no viven 3, 4 personas, como suele pasar en las comunas de, incluso en menor, si tiene una superficie, una casa de 120 metros cuadrados, viven 2, 3 personas. En una casa de San Ramón de 60 metros cuadrados viven 16. Evidentemente van a generar más residuos. Entonces, eso también es parte de entregar el derecho a una vida digna, de la dignidad de las personas, tener un lugar donde vivir, generar, hacer tu propia vida, construir tu propia familia en tu propio espacio. ¿Cuántas familias viven de allegada hoy día en la región metropolitana? No hemos preguntado cuántas personas hoy día no tienen el derecho digno de acceder a un espacio público. Entonces, a eso nos referimos con parte, como la idea de la dignidad. Por otra parte está la ciudad sin miedo, que está la idea nuestra de la idea feminista de la ciudad, una ciudad sin miedo, porque en sí todos tenemos miedo todo el tiempo, porque la construcción de una sociedad patriarcal es cómo hacemos que me tema, que me tiene que tener miedo para yo ejercer mi poder y para construir. Y esa lógica la funciona al narcotráfico, le funciona a la delincuencia, le funciona a la corrupción en todo sentido y en todos los lugares, y también le funciona a aquellos que todavía creen que es normal ejercer violencia por motivos de género. O sea, las tasas de violencia intrafamiliar en nuestra región aumentan sistemáticamente, pero al mismo tiempo la tasa de violencia por motivos de género, no es solo la intrafamiliar, los abusos, violaciones. Yo fui víctima de abuso sexual callejero, y que no me pudieron violar no porque porque no quiso, sino que no me pudieron violar porque no lo permití, porque me defendí. Pero eso no ocurre mucho. Sin embargo, uno vive con miedo. Uno sabe hasta qué hora puede salir, uno sabe con quiénes puede dialogar y con quiénes no. Y esa idea del sin miedo es muy importante, porque hoy día la ciudad sin miedo, como la tienen pensado, incluso aquellos que hoy día son candidatos y fueron intendentes, es cómo nos vamos encerrando. Y nosotros lo que queremos en esta ciudad feminista es cómo nos tomamos el espacio público, porque a las mujeres nos negaron el espacio público. Siempre fue un problema privado. La violencia intrafamiliar, un problema entre privados. El abuso callejero, el abuso sexual, un problema privado. El acoso laboral era un problema entre privados. Entonces nosotros hicimos una ciudad feminista la que se toma la calle, la que se toma los espacios públicos, la que democratiza la discusión, la que deja de tener rejas. O sea, yo ya venía llegando ahora de la granja, y estaba justo ahí en Santa Rosa con Vespucio, está la municipalidad de la granja. Tiene un parque hermoso la municipalidad, pero está cerrado para la ciudadanía. O sea, lo verde es para los privados, para el espacio privado, y el cemento para el pueblo. Esa idea de la ciudad sin miedo y segregada no la queremos. Por otra parte, bueno, tenemos la ciudad verde, también una ciudad verde, porque nos merecemos reconstruir todo lo que hemos depredado de la región metropolitana. Hemos depredado sus napas subterráneas, sus humedales, sus zonas agrícolas, hemos contaminado las aguas,
Hace unos días unos compañeros de comunes de Maipú me comentaban que no iban a poder, ayer hicimos un metrazo, no pudieron ir algunos porque viven en el sector de la Farfana y había habido se habían inundado porque la planta liberó aguas. Entraron agua servida a las casas. Y eso también es depredación y eso está contaminando nuestro suelo, nuestra tierra. Y ahí también tenemos otras iniciativas. Por ejemplo, queremos construir en cada comuna un recinto de tratamiento de residuos orgánicos para que cada comuna pueda construir y generar sus propios preservantes y fertilizantes para sus espacios públicos, para no tener que tener un gasto tan grande en fertilizantes, mantención de plaza, sino que la misma comuna los pueda producir a través de los desechos que genera. Y fíjate que no es tan ridículo, si es casi de perogrullo. O sea, ¿cuánta gente está comprando en la tienda del retail las composteras y que las pone en su casa? ¿Para qué? Para mantener su pasto. ¿Y por qué no lo podemos hacer en términos municipales y regionales? Y al mismo tiempo queremos hacer un cobro regional a todas las comunas que son productoras de basura y que le entregan a otras receptoras de basura, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, son súper lindas, pero toda la basura que generan, ¿a dónde se las lanzan? A Tiltil, y todas esas comunas, Lampa, Tiltil, todo eso terminan siendo zonas de sacrificio. ¿Para qué? Para que haya plazas bien bonitas en Vitacura, espacios limpios. Y ahí nosotros queremos imponer un pago municipal, o sea, un pago regional, ¿para qué? Para construir plantas en cada zona, en cada provincia, una planta recicladora que genere de tratamiento de residuos no orgánicos para generar energía. Fíjate que los vertederos generan mucho gas metano, y eso se puede utilizar, y ahí poder ir reduciendo la cantidad de residuos. Y por otra parte también, lo hemos trabajado con Natalie Campuzano, la candidata gobernadora de Convergencia en Valparaíso, reconstruir el tramo histórico, que fue desde 1800, entre Santiago y Valparaíso vía un tren rápido, para también una nueva conectividad. Igual tenemos muchas propuestas, así que puedo estar hablando mucho rato. Y en términos de seguridad pública, bueno, te lo comentaba ya, y el otro eje fundamental para nosotros es una ciudad justa, en que podamos democratizar el derecho a la vivienda y que haya justicia. Queremos tener almacenes populares, para que la gente no tenga que comprar al alto costo que le significa hoy día comprar en el retail y caer en la colusión de los pollos, todas las colusiones que hay, el abuso del mercado, porque lo que no queremos, nosotros no vamos a hacer una gobernación que esté subordinada a la gran industria del retail, ni de la inmobiliaria en general, ni del mercado, sino más bien nuestra subordinación va a estar frente a quienes tienen la soberanía de esta región, que son los ciudadanos que viven acá. También hablaba con María José Cumplido, como te comentaba antes, con Sebastián de Polo, y bueno, por ejemplo, María José también tiene un programa que es marcadamente feminista, inclusivo. En el fondo mi pregunta es, ¿por qué la gente debería elegirte, votar por ti, por sobre María José o por sobre Sebastián en las primarias que vienen? Mira, a mí me cuesta esto, esta pregunta ¿Sí? yo creo que es una de las más difíciles. A todos les ¿Por cuesta. qué yo y por qué? Sí. Sin embargo, creo que hay algo que sí me diferencia tanto de María José como Sebastián, y yo soy una plebeya como la mayoría de las quienes habitamos esta región. De origen, de formación, y de forma de hacer política. Yo creo que, y no me refiero que la mía sea más buena que la de ellos, ojo, No, claro, sino que es una forma distinta, claro. nada más. A mí nosotros construimos el partido de una forma muy soterrada, desde muy abajo. La empezamos a construir, y también por eso se llama comunes. Bueno, en realidad yo fui presidenta del Partido Poder Ciudadano, que Sí. después termina siendo comunes, y Poder Ciudadano tenía que ver eso. Además, nosotros también perdimos el miedo de hablar del poder. No lo escondimos, nosotros queremos construir un poder distinto. Nosotros queremos construir esta idea no de la élite ni de los privilegiados, sino queremos que Chile se constituya bajo una idea de una mayoría distinta, de una mayoría que no significa la alianza electoral de este con este otro, sino que nuestra mayor alianza es construirla con la gente, construir una democracia de mayorías realmente, no una democracia de más siglas de la élite, sino que una democracia mayoritaria donde
el sentido esté puesto en construir este campo popular. Y yo creo que Chile va para allá, quiere eso. No quiere que aquellos que nunca han vivido situaciones que vive la cotidianidad la gente tomen decisiones. O sea, eh, a mí me toca ser parte de ese gran número de jefas de hogar, madres solteras, y comprendo lo que significa tener vivir en esa complejidad. Porque más uno siempre tiene que estar calculando desde los horarios, el tiempo, la dedicación, pero al mismo tiempo te estar viendo cómo lo haces para estar presente en todos lados. Eh, Incluso hoy día entender que cómo las jefaturas de hogar femeninas son las mayoritarias en la región metropolitana y son además las que han empujado de maneras con economías alternativas, que están preocupadas de generar mayor inclusión, que quieren ir a disputar espacios públicos, que no quieren quedarse en la casa solo como alguien que tenía que cumplir un rol. O sea, ¿cuántas mujeres hoy día no solo son jefas de hogar que llevan los sustentos de sus hogares, al mismo tiempo son las cuidadoras de sus hijos con discapacidad o con alguna enfermedad, o incluso sus hijos menores porque son niños y niñas y no tienen con quién dejarle, o también quienes son las que cuidan a sus familiares que están por una enfermedad catastrófica o ya son adultos mayores. Ahí a mí me pasa que yo siento que puedo lograr entender y reflejar lo que está pasando en ese Chile cotidiano. O sea, yo entiendo, el otro día hablaba con un transportista, me decía, sí, pero es que usted no me entiende. Y yo digo, obvio que lo entiendo, si mi papá tiene un colectivo. Yo sé lo que le estaba pasando a la gente en la pandemia con los colectivos, que no podían salir de trabajar y que sus ingresos habían caído abruptamente. Mi abuelo, que ya no está, también fue transportista. Entonces, esta cosa de venir de un lugar que lo conoces, no que te lo presentan, no que lo estás tratando de entender para ver cómo era, creo que una de las virtudes que nosotras tenemos hoy día como candidatura en comunes, reflejar parte de eso, y que además esto de querer lograrlo significa que esto no es un logro personal. Esto yo lo he ido construyendo con mis compañeras del partido, con los compañeros también del partido y con mucha gente que ni siquiera es militante. Y ahí creo que marcamos una diferencia importante porque podemos reflejar esos anhelos que vienen de personas que nunca han pertenecido a ninguna élite. Y también porque creo que hay un desafío, es decirle también a esas niñas, a esas mujeres jóvenes, incluso a esas mujeres ya mayores que siempre se sintieron limitadas porque no venían de una familia que la cuna le permitiera estar en la política o que no les permitiera estudiar o que solo tenían que cuidar a sus hijos y esperar al marido en la casa, sienten que de verdad este país está cambiando y está cambiando para ellas, para ese Chile. Este país no está cambiando para la élite, este país está cambiando para este otro lado, para este mundo, para este 99% de chilenas, chilenos y chilenas. Entonces yo creo que ahí hay que avanzar, yo ahí me siento como convocada y con una responsabilidad en que no quiero que nos pase de la historia por el lado a esas mujeres, a las que venimos de orígenes plebeyos, como digo yo. Perfecto. Oye, ¿y qué me dices de tus rivales, posibles rivales del bloque Unidad Constituyente? Tenemos a Elia Molina, Claudio Rego, Álvaro Erazo. Bueno, Claudio Rego había propuesto que el que recibiera más votos fuera el candidato de la oposición. ¿Qué te merecen sus formas de hacer política? ¿Qué opinión te causan y si crees que va a ser complicado enfrentarlos en una posible elección a gobernante? A ver, cuando a mí me dicen que viene algo complicado, más ganas me dan, así que creo que estas batallas nunca son para pensarlas en fáciles. Es más, creo que si, nosotros queremos ganar la gobernación regional, no solo la primaria. Eso no significa que yo piense que va a ser una taza de leche. Yo sé que si ganamos se nos vienen tiempos de mucho trabajo y si logramos en 4 años más no voy a tener el pelo negro, seguramente lo voy a tener más bien un pelo más canoso, etcétera. Sin Claro, embargo, posible. creo que es posible. Nunca he visto a alguien que salga más joven de un cargo. Entonces, creo ahí, a mí me pasa que cuando yo los escucho con todo el respeto que me merecen los tres, yo siento mucho respeto y admiración por Elia Molina, que creo que es alguien que siempre va de frente y no tiene miedo a decir y hacer lo que cree que es lo que se debe hacer. Ujú. Yo a Elia le tengo además mucho cariño en general, en particular, perdón. Claudio Rego, creo que él representa un mundo de la democracia cristiana, que representa que él va a ser muy elocuente con las definiciones que el establishment le indican. No me imagino un Claudio Rego eh,
corriendo los cercos, sino que administrando los cercos. Claro. Me pasa a mí, incluso como, que creo que es algo que nos diferencia. La paridad a mí me enseñó cuando discutimos la paridad, yo en ese momento era parte del equipo de comunes que estaba trabajando en el proceso y había sectores de la democracia cristiana, sectores del PPD, sectores del PS que decía, ya, pero si logramos tener un 60-40 mujeres en la convención, súper lindo, pues lo logramos, estaríamos súper regios con lo que pasa en otros países. Y nosotros decíamos, no, o sea, aquí era una mínima y hoy día después se nos transformó en o sea, era una máxima que ya era una mínima. No se trataba de solo tener un guarismo, sino un nivel de representatividad democrático. O sea, ahí yo ese mundo lo veo muy, muy anclado, en definitiva, en la lógica de decir, bueno, esto es lo que hay y hagamos en la medida de lo posible, no corramos cerco. Y nosotros como Frente Amplio, en particular, yo soy de las que cree que los cercos se van corriendo todos los días. Yo no me imagino que alguien en su vida crea que tiene limitaciones. Y eso son parte de los desafíos también, que aquellos que lo sientan tengamos que cambiarlo. Porque eso significa que a mucha gente incluso les han negado el derecho a soñar lo que quieren y de correr sus propios límites. O sea, alguien que nace y cree que solo va a poder estar donde está y no crecer, es porque esos mismos que hoy día se ponen las limitaciones son los que no permitieron que otros y otras soñaran en algo distinto y en algo mejor. Entonces, eso me parece con ellos, además, fueron también responsables de lo que ha ocurrido en este país en los últimos 30 años. Yo no creo en la política de la medida de lo posible. Creo que esa época ya pasó y pasó hace mucho rato y la han estirado porque convenía para un sector de la política. Porque es cómodo. A nosotros nos dicen, no, es que el Frente Amplio tiende a ser como testimonial. Para nada, es una posición de disputa la que tenemos. Creo que aquellos que sí se comieron la derrota, porque se la comieron como modelo, porque la propuesta de la izquierda que llega a los 90 a Chile fue completamente derrotada ideológicamente y actuaron como derrotados. ¿Por qué? Porque todo lo que pudiesen ganar lo consensuaron, porque tenían miedo a perder de nuevo. O sea, esto de un Chile empezar a democratizarlo en los 90, estaban tan aterrados con la caída del muro de Berlín y la caída de todos los paradigmas, incluso socialdemócratas, y la instalación de las democracias neoliberales, significó que actuaron 30 años como derrotados. La presidenta Bachelet ganó con una mayoría contundente y tuvo mayoría parlamentaria y no supieron manejar su triunfo y lo que hicieron fue consensuarlo con la derecha. Ahí uno dice, ¿quiénes actúan como derrotados? Yo soy de la que cree que la política del consenso es la política de la derrota. Y una estética también. Eso es una estética de la derrota. Y el Frente Amplio hoy día lo que tiene que hacer es ir a disputar democráticamente. Si nosotros ingresamos una iniciativa como gobernación regional, profundiza la democracia en nuestro país, bueno, que la gente decida, que no sea la elite que diga, no, mira, vamos a tener un poquito de acá, un poquito de triunfo acá, pero un poquito de derrota acá. Con eso nos conformamos todos. No, pues si la gente pasa hambre, si la gente está endeudada, la gente lo ha pasado mal con la pandemia, lo ha pasado mal desde que se queda sin empleo. Entonces, ¿cómo le podemos decir a un adulto mayor que vive con 150.000 pesos al mes, sabe que logramos un súper triunfo, le vamos a dar 20.000 pesos de pensión más, pero le ganamos a la derecha? No, pues no le ganamos. La derecha nos tiene convencida que ellos nos ganaron, y eso es lo que no puede seguir pasando, y yo siento que eso básicamente es lo que representa hoy día las candidaturas de unidad constituyente, de paréntesis, concertación 2.0. Perfecto. Hablando justamente de esta vieja política, de toda esta institucionalidad que se ha erguido, que se ha creado desde los 90, y bueno, y que con el antecedente de la dictadura, muchas de ellas perduran. ¿Qué es lo primero, ya que ya estamos tratando de cambiar la Constitución, que era uno de los bastiones de esto, qué es lo primero que tú elegirías como de la institucionalidad para modificar y transformar un poco la sociedad en ese sentido? De la institucionalidad, figuras de la institucionalidad que tú elegirías para modificar. Ay. O sea, yo sé Primero, que hay cambiaría el muchas, régimen pero la político. primera. No, yo me metería de lleno, como buena politóloga, en el régimen político. Creo que ahí hay un problema, y me refiero al régimen político, de quitarle el poder de monarca que tiene el presidente de la República, que es el gran legislador, sino que el gran legislador sea el Congreso, y el Ejecutivo sea un apoyo, pero no al revés, como existe hoy.
pero al mismo tiempo cambiaría un Congreso unicameral. O sea, creo que es insostenible tener un sistema bicameral tan caro. O sea, los senadores salen cada uno mucho más caro, prácticamente el doble que un diputado, una diputada. Sin embargo, son los que hoy día, por ejemplo, tienen traspado el segundo retiro del 10% y lo están tratando de acomodar en esta idea de la derrota que te decía, para acomodar, para dejar contenta a la derecha, y para que no se sientan ofendidos, cuando todo el pueblo chileno lo está esperando porque no tiene. Se acabó el IFE, los empleos no se han recuperado. Entonces, ahí uno dice, ¿para qué sirve el Senado? Pues escaño reservado lleva 3 meses desde agosto en el Senado y todavía no lo resuelven. Nosotros, yo trabajé hasta septiembre con Claudia Mix, era su jefa de gabinete, y logramos, cuando justo yo estaba saliendo, logramos uno de los proyectos de ley que creo que es muy importante, que es, de la Cámara se aprobó con 130 votos a favor, incluso el gobierno se dio cuenta que era importante y terminó patrocinando esa iniciativa que lanzamos en marzo, el reconocimiento a las trabajadoras de casa particular para que en situación de pandemia no pierdan sus trabajos y sea el Estado quien asuma el gasto en caso que el empleador o la empleadora no pueda sostener el pago de sus remuneraciones, y se ganó con 130 votos a favor. Y en el Senado todavía está durmiendo. Entonces uno se pregunta, el presidente de la comisión del Senado, ¿de dónde es? Es Letelier. Entonces uno dice, no tendría que estar legislando para las trabajadoras de casa particular en vez de estarle haciendo un favor a la derecha deteniendo ese proyecto de ley que además pasó por unanimidad prácticamente con 130 votos a favor y todavía no se logra aprobar ni despachar. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿para qué está el Senado? En marzo, también, en esa época, yo estaba trabajando con Claudia, logramos ingresar un proyecto de ley que era la fijación de precios en situación de catástrofe, en términos de insumos sanitarios. Se ganó por unanimidad en la Cámara. Lo ingresamos, si no me equivoco, el 17 de marzo. Pasó el 23 de marzo al Senado. La presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Goich, todavía no lo discute. ¿Cuánto hemos sido afectados y los chilenos por la alza de los precios de los insumos sanitarios, médicos, las mascarillas, los guantes, el alcohol gel? Entonces, ¿para qué está Va a el estar Senado? ahí hasta que llegue la vacuna. Hasta que llegue la vacuna, que puede ser una nueva pandemia, no sé. Entonces ahí uno dice, ¿para qué está el Senado? Porque, o sea, incluso, ¿por qué no demuestran que tienen una utilidad el Senado? Entonces ahí, bueno, yo soy de las que cree que el Senado se tiene que eliminar, además reducir los costos de la tramitación legislativa, reducir el costo de la corporación, y que sean los 155, yo incluso dejaría 161, 162 parlamentarios, eh, y eliminemos el Senado. Eso es otra institución. Y además, o sea, si uno revisa las partidas presupuestarias, tú sabes que el Poder Judicial casi todo se va en gasto en el pago de las remuneraciones de personal, pero que hay una brecha salarial entre que trabaja de planta haciendo el aseo en el Poder Judicial y lo que gana un juez de la Corte Suprema, un ministro. O sea, ese tipo de cosas son las que yo me metería, porque el Estado tiene que demostrar que no es segregador, no es discriminador, sino que es un Estado que promueve institucionalmente, internamente la democracia. En ese sentido también vamos a otra de las instituciones, ahora para terminar esta es mi última preguntita, vamos a otra de las instituciones que también ha sido uno de los bastiones para conservar todo lo que venía desde la dictadura y para que el presidente, tú dices, este monarca, digamos, ejerza su poder hacia el pueblo como él es Carabineros. ¿Cuál es tu opinión como gobernadora, como candidata a gobernadora regional, de lo que sucedió, de lo que sucede con los menores baleados por Carabineros en el hogar del Sename, la reacción de Piñera, la salida de Rosas, y qué podría ser esta ciudad feminista que tú quieres crear contra todas estas violaciones de los derechos humanos en los espacios públicos? ¿Qué puede hacer una gobernación regional para proteger a las personas en ese sentido? Mira, yo no sé quién puede opinar bien de Carabineros hoy día. Yo creo que eso sería como buscar una aguja en un pajar.
creo que hoy día el Estado, y me duele decir esto, yo creo que hoy día el Estado chileno debe ser sancionado por los organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos y sobre todo por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes que están consagrados no solo en la Constitución, sino que a niveles internacionales, por los organismos internacionales. O sea, están al cuidado de un organismo del Estado, que además un organismo que tampoco funciona bien, es un organismo que ha violado sistemáticamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí creo que Carabineros debe ser refundado. Yo, además, tengo dentro de nuestro programa, y esta idea de la ciudad sin miedo, nosotros hemos planteado la idea de un consejo regional de seguridad paritario, que tiene que estar porque el gobernador o la gobernadora regional no va a tener atribuciones sobre Carabineros, sino que exclusivamente implementar políticas para la prevención del delito. Sin embargo, nosotros queremos primero reconocer que esa limitación la tenemos que construir, tenemos que superarla. O sea, no nos podemos que en realidad mis atribuciones no son esas. O sea, yo en la vida tengo muchas limitaciones, pero no puedo quedarme con que las tengo, sino que las tengo que ir superando. En ese caso, en las policías, nosotros decimos, tiene que haber una refundación, un carabinero. Además, tenemos que tener una policía profesional. Chile no tiene una policía profesional. El mismo carabinero que logra en situación extrema apoyar un parto, como ha pasado muchas veces, que son como las imágenes que la gente tiene como bonitas de carabineros, es el que controla el tránsito, el que está en la oficina en el cuartel tomando denuncias por delito, por robo, por hurto, por violencia intrafamiliar, por violaciones, son los mismos. El mismo que después está de fuerza especial en la calle enfrentando a la población, a la ciudadanía movilizada. O sea, y es el mismo que al final ve delitos económicos, o sea, no hay una profesionalización de nada. Y eso es muy decimonónico. O sea, es muy una lógica de policía muy antigua. En el mundo, las policías que más funcionan son las policías que están segmentadas por su expertise y también por la capacidad distributiva que tengan. O sea, también en Chile y en la región metropolitana tenemos una desigualdad de seguridad. Entonces, ¿qué decimos? Queremos este Consejo Regional, regional Metropolitano, que además tiene que ser paritario, compuesto por el Ministerio del Interior, que hasta la fecha sigue a cargo de las policías, la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, al mismo tiempo el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que implementa políticas sociales para la prevención del delito, al mismo tiempo el SENDA, que es la que tiene que ver todo lo que es drogas y políticas contra la droga, pero también tenemos que involucrar actores de la sociedad civil como quienes estén a cargo o trabajando en los SOC de nivel regional. Y por otra parte también a la Asociación de Municipalidades, porque no podemos trabajar sin los municipios. Y en ese sentido construir un diseño de seguridad pública y de prevención del delito distinto al que tenemos hoy. No nos sirve trabajar en función del encarcelamiento. No podemos seguir privando a las personas de libertad, porque no solo aumentan las cárceles, pero al mismo tiempo la gente está privándose de libertad en sus hogares. La gente no sale a los espacios públicos y le estamos entregando los espacios públicos a quienes no corresponden. En ese caso queremos construir esta idea, pero al mismo tiempo queremos trabajar, porque Carabineros no, por ejemplo, no está preparado para abordar temas de violencia por motivos de género. ¿Cuántas veces nos enteramos que mujeres fueron detenidas por quebrantar el toque de queda cuando iban camino a la comisaría de denunciar violencia intrafamiliar, agresiones por motivo de género? O sea, una víctima de violencia de género a quien primero recurre institucionalmente es a Carabineros, a la policía, y no tienen ningún tratamiento. Cuando yo fui agredida, yo llamé a Carabineros, me mandaron para la casa, me dijeron que no sacaba nada si no me había pasado nada, así que quien me hubiese agredido o reprochado la conducta no iba a quedar preso, como si mi preocupación fuera que esa persona fuera presa. Claro. Mi preocupación es que esa persona sea reconocida como un agresor por motivo de género, por violencia, por violación o por abuso.
¿Para qué? Para que no tenga una nueva irreprochable conducta y pueda hacer la escalada, el círculo de la impunidad. Entonces, ahí yo solicité a la fiscalía porque continué con la denuncia y lo que pedí es que se derivara a la PDI, a la Brigada de Delitos Sexuales. Entonces, ¿qué necesitamos? También educar y formar y capacitar a las instituciones públicas en políticas para la erradicación de la violencia por motivos de género. Eso significa policías, CESFAM, centros educacionales, funcionarios municipales, funcionarios regionales, funcionarios y funcionarias provinciales, porque esto tiene que ver, es un tema mucho más sistémico. Capacitar y formar también a aquellos y aquellas que trabajan en el Ministerio Público y también en la Defensoría Penal Pública. O sea, esto requiere un esfuerzo de connotación mayor. Y de Carabineros, bueno, insisto, es una reforma profunda la que se necesita. No necesitamos una policía militarizada para tratar el orden público, porque nos hemos dado cuenta que no funciona. Las policías que logran enfrentar situaciones de violencia son otro tipo, son de otro carácter. Son otras políticas las que tienen que ir a resolver. Que la gente se manifieste porque no tiene garantía para vivir o que no tiene el acceso a un establecimiento de salud digno para enfrentar una enfermedad catastrófica como un cáncer y se manifiesta un viernes en la Plaza de la Dignidad, tú no lo vas a resolver el problema con pegarle el humazo o con mutilarle y quitarle los ojos. Ese problema lo vas a resolver cuando tengas centros de salud con dignidad. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el foco. El orden público es el resultado de una mala gestión institucional desde el Ejecutivo, sobre todo, desde el Ejecutivo. Y ahí es donde nosotros queremos poner el énfasis y lo que ocurrió específicamente con estos 2 niños que fueron agredidos. Ojo, los 2 niños son los que quedaron lesionados por balas, pero la comunidad de niños y niñas adolescentes en Talcahuano fue completa el daño que tienen. O sea, hay un video desgarrador donde los niños están llorando, angustiados, aterrados. Esos niños también son víctimas del actuar de Carabineros. Y el general Rosa, bueno, insisto, lo dije hoy día incluso por Twitter, el presidente llega tarde a todo. Llegó tarde a disminuir el pasaje del transporte público, llegó tarde a tomar decisiones sobre la salida del conflicto que se genera a través del estallido social, llegó tarde a implementar una política de seguridad social cuando aumentó las pensiones, se negó a que el aumento de la pensión fuese de 100.000 pesos y la dejaron exclusivamente en 50.000, entre diciembre y enero del año pasado se legisló eso. Y ahora, o sea, las políticas de derechos humanos todavía no llegan a Chile por parte del gobierno y la policía. Tenemos una ausencia de una subsecretaría de Derechos Humanos, no existe. Es una secretaría de nada, ¿no? Ni siquiera de cartón, es de espuma. Y Carabineros llegó tarde a destituir al general director de Carabineros. O sea, todo lo que ocurrió durante la gestión de Rosas solo ha significado dolor para Chile y un desastre completo. Entonces, el presidente yo creo que no sabe gobernar, está ensimismado y solo se va relacionando con personas que le dicen que sí a todo, porque le tienen mucho miedo, porque es un gran empresario y es un especulador, entonces le tienen miedo que después se van del gobierno, ¿dónde quedan ellos? Entonces se rodea pura gente que le dice que sí, mientras la mayor parte del país le dice, ¿sabe qué, presidente? No, lo está haciendo horrible, lo está haciendo pésimo. Es más, no ha llevado a una situación extremadamente crítica como país. No solo desde el estallido social, la pandemia se ha sorteado gracias a la disciplina de la gente de cuidarse, el autocuidado, y porque económicamente tuvo que recurrir a su fondo de pensiones porque el gobierno dio un ingreso familiar de emergencia que da vergüenza. O sea, no quisieron avanzar hacia un ingreso universal. No, y primero tuvieron que recurrir a los fondos de cesantía y después a los fondos de pensiones. O sea, Sí, todo y el primer IFE, no hay que olvidar que era de 65.000 pesos por persona hasta 4, y de ahí bajaba. Y el segundo mes era de 32.000, sí. y después era de 22.500. Entonces, no digamos que lo ha hecho bien el presidente en ninguna de las áreas lo ha hecho bien, lo ha hecho horrible. Oye, tengo la última preguntita de rigor que se la hice a todos los candidatos, a Sebastián y a María José también. ¿Te hubiera gustado ser constituyente? No, No. ¿Por no, qué?
Claro. No, 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 desde un principio, porque creo que hay mejores personas que yo para cumplir ese rol. Porque también creo que, sobre todo desde mi punto de vista, cuando lo hablamos en comunes, es que yo creo que hay dirigentes sociales, militantes del partido, como Emilia Schneider, como Aide Reuter de Derechos Humanos, como la Doris González, como Eduardo Acuña, que ve el tema de medio ambiente, la Doris Betón el tema de vivienda, o sea, han trabajado por años la construcción de un trabajo de garantías de derechos y han trabajado para levantar qué es el derecho a la vivienda, qué es el derecho a la identidad de las personas, cuál es el derecho para garantizar una vida en un ambiente libre de contaminación. Eh, entonces yo ahí dije, en realidad son mis compañeras las mejores que yo para llevar, para esos lugares y uno tiene que hay militantes del partido, la Ideo Reuter, una defensora de los derechos humanos incansable, que, que yo aprendo de ella. Y yo creo que de esas personas para el proceso constituyente son de las que uno tiene que aprender y que ellas son las que tienen que estar ahí, no yo. Ahí supongo que las vas a estar apoyando en sus candidaturas futuras. Sí, así es, sí. Yo con ella como cruzada, sí. Oye, Karina, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu disposición, por esta entrevista y también a toda la gente que nos vio. Muchas gracias por su preferencia. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como El Desconcierto o en nuestra página web. También pueden ingresar para informarse de toda la actualidad de Chile y del mundo, www.eldesconcierto.cl. Muchas gracias de nuevo, Karina, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversación. Vale, vale. Y suerte también en tu proceso electoral, tu desafío electoral. Muchas gracias, sí. Y que no se olvide la gente ir a votar este 29 de noviembre. Eso, Y no se olviden eso. de qué número y de qué letra. Eso, un buen Solo mensaje. les digo eso. Muchas gracias, Karina. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo, chao, que estés bien.